Muy buenos días, lunes 23 de octubre. Acabamos de escuchar el jingle del propio Sergio Massa, el Sergio Tomás Massa, el jingle que duró durante todo el día y alentó a la militancia ayer en el búnker de Juntos por el Cambio. Sorpresa de todos, no para aquellos que siguen este programa, porque el 29 de septiembre en este programa la ya extrañísima consultora brasileña Atlas Intel predijo que Sergio Tomás Massa iba a ser el primero en las elecciones y que iba a salir segundo Javier Milei. No le hicimos mucho caso inicialmente. Volvimos a publicar una encuesta de él y a difundir una encuesta de él y a entrevistar a su conductor luego a mediados del mes de octubre, y la última que se podía publicar el día jueves previo a lo que vendría a ser la veda de elecciones, nuevamente daba a Massa arriba. ¿Por qué una consultora brasileña pudo predecirlo y no lo pudo predecir una consultora argentina? Nos hace reflexionar sobre los sesgos que todos tenemos y que muchas veces nos impiden ver lo obvio. Yo supongo que encuestadores muy serios de la Argentina, que de sobra tenemos, no podían creer y no se animaban al costo político de que le dijeran que estaban comprados a decirlo, mientras que una encuestadora brasileña no tenía esos inconvenientes y lo pudo hacer. Nos hace reflexionar sobre cómo muchas veces las cegueras paradigmáticas nos impiden ver la realidad tal cual es. Esta misma consultora brasileña había ya previsto el triunfo de Milei en las PASO cuando todas las demás no lo habían hecho. Es decir, parece que las empresas que hacen encuestas tienen, como probablemente deba ser lógico, luego de que tienen los datos, una especie de lectura de los datos, una hermenéutica de los datos, en los que los, podríamos decir, ecualizan a lo que suponen que puede ser la realidad. Finalmente, no es una consultora argentina la que pudo predecir exactamente qué es lo que iba a suceder. Tenemos el privilegio, dado que en este programa, con el resto de productos de perfil, tenemos una posición equidistante de todos los sesgos, tuvimos el privilegio de ser los únicos que lo vinimos dando a lo largo de todo un mes. 23 días antes de las elecciones. La primera encuesta la dimos aquí el día 29 del mes pasado. Vamos a hacer un repaso de qué dijeron los analistas hoy a la mañana en las radios y en los diarios. Vamos a comenzar con Marcelo Longobardi. Voy a ir leyendo lo que dijeron cada uno de ellos en primera persona. Dice Marcelo: estamos viendo un Sergio Massa que gana, pero con una proyección de sombra de Axel Kicillof, de Máximo Kirchner y eventualmente de Cristina Kirchner. La recuperación de Massa hay que encontrarla, decía, en la provincia de Buenos Aires, donde la sorpresa más fuerte de todas de esta elección la dio justamente Kicillof, que se impuso con una diferencia muy significativa, dejando por detrás a los demás opositores. Argentina demostró nuevamente rasgos muy conservadores y poco anacrónicos. Finalmente, ante la perspectiva de un cambio de una manera u otra, la gente optó por un voto muy conservador, si se quiere, hasta viejo, porque el discurso de Sergio Massa es un conjunto de lugares comunes que hemos escuchado hasta el hartazgo. Hay una serie de rasgos de política, sino de la sociedad, una sociedad que ha votado con formatos muy conservadores, que ha tenido dificultades evidentemente para aceptar la noción de un cambio, que ha votado a candidatos que tienen visiblemente autocráticos, así lo dijo Milei y Massa, y ha ignorado cuestiones tan ignorables si existieran como la palabra, la tasa de inflación, la pobreza, la falta de crecimiento, la corrupción, no solamente la corrupción, sino la corrupción en tu nariz, con el tipo de los cajeros, y con el barco, el tipo de los cajeros sería Chocolate, y el barco de Marbella. Vale decir que no es una sorpresa tampoco para quienes consiguen este programa el triunfo de Kicillof. Nosotros la semana pasada, el mismo jueves, entrevistamos a la mano derecha de Kicillof, al jefe de asesores, a Carly Bianco, que marcaba que era 15 puntos arriba, y que 15 puntos arriba en la provincia de Buenos Aires, que tiene 40%, 38%, para ser preciso, del total de los votos, significaba 6 puntos arriba a nivel nacional. Vamos a Ernesto Tenenbaum. Dice Ernesto, inclusive aquí en nuestro propio canal de televisión NET, hace una hora: hoy me desperté y lo primero que sentí es la sensación de que Argentina tiene una chance de evitar lo que yo percibía como una tragedia. Si esto hubiera pasado con Patricia Bullrich con 36 puntos, 30 de Massa, 30 de Milei y 25 de Massa, hubiera sido lo mismo. Empecé el domingo pensando que existía riesgos serios de que la ola Milei se extendiese de tal manera que ganara en primera vuelta. La idea
es que se aleja como perspectiva una idea que me alivia. Creo que Milei es un voto demasiado enojado y que el enojo no es buen método, no me importa que si explota todo, era el planteo de Milei, y en el medio se va la vida de mucha gente. No me parece un criterio constructivo de votar. Después no me representa en lo ideológico ni en lo instrumental. ¿Massa qué? Se pregunta Tenenbaum. Gobernantes como Massa hay en todo el mundo. Esa cosa de experiencia, de manejarse con el poder, medio falluta, que pierde, que gana, la busca, que puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Pero prefiero estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo que con ninguno, que tiene aspectos de convivencia con un sistema de poder que son venales. Todo eso es Massa, pero la democracia genera líderes así y no son los líderes ideales, del otro lado es otra cosa. Vamos a pasar ahora a los diarios. Carlos Pañi en La Nación, un buen resultado para Massa, una mala elección para el PJ, dice Carlos Pañi. El peronismo perdió con más de 3,5 millones de votos. El resultado del ministro de Economía es más meritorio entonces cuando se lo compara con la penuria de Unión por la Patria. Sergio Massa tuvo un doble triunfo en las elecciones generales, salió primero contra casi todos los pronósticos y lo más importante, corroboró su hipótesis maestra, la irrupción de Javier Milei tenía como destino principal dividir el frente opositor, es decir, cumplió el rol que el mismo Massa desempeñó entre 2013 y 2017 frente al kirchnerismo y que fue determinante para la llegada de Mauricio Macri al poder. El VIAR, esta configuración electoral haría perder de vista un mensaje importante de las urnas. El peronismo tuvo una muy mala performance, ubicándose detrás de un solo candidato anoche, no alcanzaba 37% de los votos, lo que había obtenido Daniel Scioli en el año 2015, cuando encabezó solo la fracción oficialista. Es verdad que el ministro de Economía sumó más de 3 millones de votos a su coalición y cosechó en lo que las primarias de agosto no había obtenido. Fue quien más se benefició con el incremento de participación que pasó del 70 al 78%. Milei agregó 700.000, Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich perdió 200.000, pero Milei y Bullrich sumados muchos más votos de los que habían obtenido Macri en la primera vuelta del 2019. Y además ayer el peronismo perdió más de 3,5 millones de votos respecto de aquel momento. Salvo un sondeo de su cuñado Sebastián Galmarini y otro de Raúl Timerman y Yerlaver, que ningún pronóstico había asignado a Massa el primer lugar de la elección, el resultado de Massa es más meritorio. Entonces, cuando se la compara con la penuria de Unión por la Patria, vamos a corregir aquí a dos elementos de la columna de Pañi. Sí hubo quien predijo el triunfo de Massa, que fue la consultora Atlas Intel de Brasil, que nosotros venimos, como decíamos, dando desde hace un mes. El plan de Massa funcionó, dice José del Río en La Nación, porque logró un triunfo en un país al borde de la hiper, pero ¿cómo logra un ministro de Economía con un dólar blue de 1.100 y una inflación de 148% no al convertirse en ganador de la elección? ¿Qué cambió para que el país haya teñido de violeta y lo haya dejado tercero y vuelva a mirar con buenos ojos a un gobierno que tiene 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza? En Unión por la Patria sembraron la idea de vienen por todo, vienen por sus derechos, con un umbral de tolerancia cada vez más bajo por parte de una sociedad que hace tiempo la pasa mal. Con estas herramientas en la mano y datos concretos, Massa empezó a trabajar sobre la suma de los miedos de su electorado. Y en el país hay 18,7 millones de personas que reciben dinero del Estado, entre jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, pensiones graciables, y dentro de ese universo se encuadran unos 3,8 millones de empleados públicos. Voy a agregar aquí a la perplejidad de nuestro colega José del Río que el columnista de este diario y ex asesor de Mauricio Macri viene diciendo, me refiero a Jaime Durán Barba, viene diciendo de manera sostenida desde hace un año, y lo ha repetido acá hasta el hartazgo, de que nadie gana proponiendo un plan de ajuste. Vamos al diario Clarín. Ricardo Roa: Massa saca al peronismo de la sombra y cumple su función de partir a la oposición. Massa es el gran ganador sorpresa, no es el ganador de la presidencia porque habrá balotaje y otro periodo de incertidumbre lleno de certidumbres llenas de marketing. Asombra el número de Massa que desmiente, y no se ve si para siempre, aquello de que es la economía estúpido. No lo es tampoco la corrupción. Podría ser que la decadencia sea el estúpido, pero para profundizar en esa posibilidad habrá que esperar el balotaje, se ilusiona Roa. Sigue votando menos gente en número significativo. Fue el segundo porcentaje más bajo de ausentismo desde la recuperación de la democracia. Son millones que no pueden expresar otra cosa que el rechazo creciente a la política y que puede haber dejado de encarnar Milei y que la casta que este mismo
estigmatizó. Milei cumplió una función a partir de la oposición, lo hizo con eficacia, dice Roa. En la política lo real no se da en los comentarios sobre lo que debiera ser más que sobre lo que es. Usó el discurso base de Juntos, que empezó a desdibujarse con una interna desbordante de peleas por las candidaturas. Larreta, Morales, Jacobiti, más de una vez aparecieron más cercanos a Massa que Macri, dice Roa, y Macri por momentos pareció más cercano a Milei que a Larreta, incluso que a su propio delfín, Patricia Bullrich. Seguimos con el diario Clarín. Eduardo Van der Koy: batacazo de Massa ante una sociedad fragmentada y confundida. La reconfiguración política que consumó la Argentina en las elecciones de ayer estaría certificando la aseveración de los últimos días que realizó el consultor Guillermo Oliveto. Le pido por favor a la producción que me coloque imágenes en lo que transmitimos por televisión que no sean la tapa del otro diario que yo estoy leyendo, y si no, que me coloquen paño de los candidatos del día de ayer. Continúo con la columna del batacazo de Massa en una sociedad fragmentada de Van der Koy, que en medio de una decadencia acentuada, no alcanzada a divisar un horizonte, sean los resultados del domingo que conducen a un balotaje en noviembre entre Sergio Massa y Javier Milei, parecería otorgar vigencia plena a aquel diagnóstico. Habría que darle la razón a Massa cuando durante la semana pasada reclamó a sus amigos el premio Guinness si llegaba a ingritar el balotaje en medio de la profundísima crisis económica y social, a lo cual supo echarle fuego detrás de su proyecto presidencial. Tendría al alcance de la mano una cosa: aun cuando no supere el balotaje frente a Milei, estará en condiciones de plantear la disputa de una nueva conducción del peronismo. La vicepresidenta no está ya para eso. Máximo Kirchner y la Cámpora comprenden su retroceso, fracasan y carecen de renovación. Se podrá decir que el excelente triunfo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, 46%, donde consiguió la reelección, construiría un potencial obstáculo. Habrá que verlo. El principal distrito electoral del ministro candidato también mejoró notablemente sus números respecto de las PASO. La Matanza, todo un cordón sur y oeste fueron algunos de los ejemplos. Vamos ahora a Horacio Berbisky, el cohete a la luna. Según Horacio Berbisky, la clave del triunfo de Massa es que adoptó en su campaña las políticas de mejorar el salario directo e indirecto de Cristina Fernández Kirchner, que le había reclamado en vano al doctor Fernández. Axel la reivindicó en forma explícita en su discurso de la victoria, de fuerte contenido ideológico. Las propuestas extravagantes de Milei esta vez fueron escuchadas y castigadas, y la campaña bullrichonista de exterminar al kirchnerismo resultó su peor fracaso de la jornada. No obstante, la candidata lo repitió en su errático discurso del funeral de Juntos por el Cambio. Milei, en cambio, interpretó su derrota como la mejor elección histórica del liberalismo en el país, en la elección más importante en un siglo. También saludó al macrismo, hizo suyo el discurso del perdedor Bullrich de terminar con el kirchnerismo definido como una organización criminal. Su discurso fue leído sin la espontaneidad que le valió Voluntades Juveniles. Sigo leyendo el texto del editorial de El Perro Berbisky. Sí, trabajamos juntos, fue la consigna. Kirchnerismo o libertad. Propuso, reclamó dejar atrás las confrontaciones con Bullrich, zurda asesina, con Rodríguez Larreta, rata asquerosa para aplastar. Vamos ahora al diario Perfil, en su edición de papel, el referéndum que viene de Gustavo González. Gustavo González aseguró que el próximo 19 de noviembre no habrá balotaje. Lo que habrá será un referéndum, porque a diferencia de otros comicios en los que compitieron candidatos peronistas, radicales, macristas, en lo que viene competirá un representante del sistema de partidos tradicionales con un líder antisistema. González agregó que lo que viene será un referéndum entre los que entienden de que es preferible un candidato sin experiencia de gestión, sin suficiente estructura nacional ni legislativa, y que propone un anarcoliberalismo nunca probado en el mundo, pero que no está contaminada por los males de la casta, entre comillas, ni es peronista, frente a los que creen que Sergio Massa es la persona adecuada para gobernar el país, más aquellos que este domingo no lo votaron, pero suponen que en noviembre lo harán para defender los valores del sistema democrático y el rol del Estado. Vamos a página 12, Alfredo Zayat. Nunca antes de la recuperación de la democracia, un sector de la sociedad política estuvo sin esconderse, jugando con abrir las puertas del infierno de la hiperinflación. Convocaba a esta tragedia como si fuera un acontecimiento más que una crisis económica, como si no tuviera consecuencias dramáticas y perdurables en el tejido social, laboral y productivo. Una
No es un evento más, es una calamidad con derivaciones que solo entrega dolor. Las relaciones económicas tardan bastante hasta recuperar cierta normalidad y lo hacen desde una situación global empeorada. El resultado electoral de este domingo determina una pausa en la dinámica perversa entre las cotizaciones de dólar paralela y gran parte de los precios de bienes y servicios. Además, las complicaciones de abastecimiento por la especulación en el stock del mercado, que haya un espacio temporal de pausa, no significa el alejamiento del peligro de arrojar la economía al infierno y con ella a la mayoría de la población vulnerable, en especial a los sectores de ingresos más bajos y medios. Bueno, hasta aquí hicimos un repaso de todos los diarios y de las principales radios. Vamos a lo largo de todo el programa a hacer nuestro desarrollo propio. Vamos ahora nuevamente a cerrar con la misma canción de la apertura del jingle de ayer de Sergio Tomás Massa. Para todo el mundo, el tren YPF, el auto argentino, aerolíneas se hicieron estatales.